Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia del diablo? ¿Y que ese ser puede poseer física y espiritualmente a una persona? ¿Sabía usted que la Iglesia Católica practica el ritual del exorcismo desde que el mismo Jesús de Nazaret diese autorización a sus discípulos? Y es que en la misma Biblia se recogen distintos episodios donde el mismo Jesús de Nazaret conjuraba demonios, claro está, al primer intento y en nombre de Dios. Para hablar de este interesante y sobrecogedor tema va a estar con nosotros el padre José Antonio Fortea, sacerdote, exorcista y uno de los mayores expertos en demonología del mundo. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a uno de los lugares más mágicos y bellos de toda la península, el cañón del río Lobos. Son muchos los estudiosos que afirman que allí se sienten energías muy especiales. Un lugar elegido por la Orden del Temple para edificar la ermita de San Bartolomé, cuyos muros atesoran numerosas claves esotéricas. Es sacerdote católico, licenciado en Historia de la Iglesia, ha escrito varios libros, ha practicado exorcismos y es teólogo especializado en demonología. Padre José Antonio Fortea, buenas noches, bienvenido a Mysterium. Muchas gracias, es un placer. Lo primero que quería era agradecerle que nos haya concedido esta entrevista, porque conocemos que ha venido ayer de Roma y dentro de unas horas se marcha usted a Nueva York. ¿Qué está haciendo usted en estas dos capitales? Bueno, pues en la primera de todas estoy haciendo mi doctorado sobre el tema del exorcismo y en la segunda capital, no de Estados Unidos, pero sí se decía del mundo, ahora ya no está eso tan claro, allí voy a dar unas conferencias en unas parroquias, sí. Ha escrito usted varios libros sobre exorcismos. ¿Cómo se introdujo en este tema? Pues yo casi diría que fue por casualidad, porque a mí me encargaron hacer la tesina sobre ese asunto, pero antes no había manifestado un interés especial por ese tema. De hecho, no había leído ni un solo libro y mucho menos artículos. Yo era el típico joven antes de entrar al seminario que jamás leía las revistas en aquella época que había sobre temas extraños, nunca. Ni siquiera veía los programas de Jiménez del Oso. Alguno vi, pero nunca tuve un interés especial por lo... No le atraía. Sí, de hecho, en mi generación era muy común hacer espiritismo y yo nunca lo hice, y otros en la clase lo hacían, y en esa época no pensaba que fuera nada peligroso, pero no había un interés. Fue la tesis lo que comenzó a introducirme en este tema, y ya una vez que acabé, pues como no había nadie más en ese momento, los casos vinieron a mí. Pero fue un poco por casualidad, porque yo acabo la tesis y pensé, ahora vuelvo a mi vida normal. Y sin embargo hubo un caso y dijeron, pues llama al padre Fortea, que algo sabrá de estos asuntos. Después un segundo caso, un tercero, un cuarto. Necesité muchos casos para darme cuenta de que aquello no era una situación excepcional, sino que iba a ser un servicio que iba a prestar a la gente. Está claro que para usted la existencia del diablo es un hecho. ¿Qué les diría a aquellos que no creen en la existencia del diablo? Lo primero de todo, decirles que les comprendo. Yo he sido formado toda mi, iba a decir adolescencia, pero incluso mi infancia, con unos criterios bastante agnósticos. Aunque yo estudiaba en los Escolapios, sin embargo, en aquella época, cuando yo tenía que leer algo por mi cuenta, pues leía a Carl Sagan, a Asimov, que era ateo, a una serie de autores que presentaban una visión materialista del universo. Y debo reconocer que aunque había ese sustrato religioso, consideraba que lo científico, lo auténtico,
era todo ese ambiente intelectual que se creó en aquellos años 70 y 80, en el que la religión se veía como algo ya pasado, caduco, algo que no era el futuro, porque la ciencia ya había demostrado que las cosas eran moléculas, átomos, células. Entonces yo crecí en ese ambiente, insisto, recibí una formación religiosa, pero a la hora de hablar ya en serio de ciencia, eran los otros autores los que realmente pesaban. Hubo una conversión en un momento dado, y entonces empecé a crecer en la fe, pero siempre se mantuvo esa visión tan materialista que me costó mucho sacar. Yo creo que hasta que no fui al seminario, aun con la fe, seguía siempre pensando con categorías extremadamente materialistas. Y sin embargo la fe me abrió los ojos a decir, si existe Dios, existen las almas, existen los ángeles, existen los demonios, existe todo un mundo invisible. Continuamos con el padre José Antonio Fortea y estamos hablando precisamente de fe, y es que para la Iglesia Católica la existencia del diablo es dogma de fe y todas las religiones hablan de la existencia del diablo. Creer que existe el demonio para un cristiano, desde luego, es materia de fe, no es algo opinable, porque la Biblia claramente dice que existe. Nunca se ha definido la existencia del demonio como un dogma, no está definido como dogma, pero sí que forma parte del depósito de la fe, en cuanto que las Sagradas Escrituras no solamente lo dan por hecho, es que lo describen, lo analizan, nos advierten, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que crea en Jesucristo tiene que creer en la existencia de los ángeles y de los demonios. No tiene vuelta de hoja esto. Esto sería como decir, alguien cree en Jesús, pero no cree en los milagros. Es cierto que hay gente que le cuesta el creer en la existencia del demonio, porque se lo imaginan de un modo muy folclórico, que si un rabo, color rojo, cuernos, pero estamos hablando de una entidad espiritual, una entidad que no tiene forma, que no tiene color. Podemos pintarlo con cuernos, podemos pintarlo como hay miniaturas medievales, como un ser con pelos erizados, podemos pintarlo en forma de fauno, como hay alguna representación del final del Imperio Romano. El modo es indiferente en el sentido de que es un ser inmaterial, no tiene forma. Podríamos decir que es una presencia personal, maligna, que se reveló y cayó. Si lo vemos de este modo, resulta más fácil al hombre del siglo XXI el decir, no, yo soy científico, pero ¿por qué no pueden existir más cosas que la simple materia, que las simples moléculas y átomos? ¿Por qué no puede existir? No hay nada que me impida pensar que eso es posible. No hay nada contra la ciencia. La ciencia me hablará de lo que hay en este mundo, pero no hay nada dentro de este mundo material que me diga, no existe el espíritu. Cuando algunos dicen, no, la ciencia dice que no puede existir eso. Eso es una afirmación totalmente anticientífica. Es casi una afirmación religiosa. Es una afirmación de fe en la ciencia respecto a lo que no dice la ciencia. Yo veo el mundo y nada me dice, es imposible que exista el espíritu. Ahora bien, sí que veo cosas en el mundo que me hacen pensar, hay algo más que la materia. Pero no solamente Dios, sino hay actuaciones, fenómenos extraordinarios que me hacen pensar que existen las almas, los ángeles, los demonios, los milagros divinos, etc. Y hablando de demonios, ¿de qué porcentaje de las personas que han acudido a usted estaban realmente endemoniadas?
Bueno, endemoniadas como tal, pocas. Es decir, posesión, eso es algo extraño, es algo raro. Habría que diferenciar entre obsesión y posesión. La palabra obsesión, que aparece en muchos libros de teología del siglo XIX y principios del XX, yo ya digo en mis libros que hay que quitarla, porque la palabra obsesio en latín, que significa cercar, rodear, ir alrededor de, se confunde con la palabra obsesión en términos psicológicos. Entonces, para que no haya problemas, hablamos de posesión cuando el demonio posee, y hablamos de influencia demoníaca cuando el demonio no posee, pero está ejerciendo una influencia. Ese alrededor que decíamos antes. La influencia puede ser externa o interna. La influencia puede ser externa, de forma que la persona viene al sacerdote y te dice: Padre, siento presencias, siento olores, siento que alguien me toca, cuando estoy a solas en mi habitación, de pronto o siento un peso al otro lado de la cama y siento cómo se mueve, o puede ser interna. Y eso se ve claro porque comenzamos a orar por la persona y la persona siente algo dentro del cuerpo. He conocido a jóvenes nada religiosos, nada, que cuando he empezado a orar han dicho: Padre, algo se me está moviendo dentro. Y han empezado a sentirse peor, a sentir dolores, y me han descrito cómo la oración hacía que sintieran que algo se iba moviendo hacia arriba, con un dolor grande, con una angustia, con unos nervios espantosos, hasta que salía. Pero no les poseía, era solamente una influencia que era lo que estaba provocando pues diversos tipos de tentaciones, de obsesiones en su sentido psicológico, etc. En otros casos no es que haga una influencia ese espíritu, hay una posesión. Cuando comienzan las oraciones, el espíritu toma posesión, habla a través de él, lo mueve como quiere, está en posesión de ese cuerpo. De esos hay muy pocos casos. A mí me llegaban a la parroquia cada año nuevos unos 4, pero hay que entender que venían de toda España, que recibía gente por la mañana y por la tarde. Casos de posesión, pocos; de influencia, muchos. ¿Cuántos exorcismos calcula que ha practicado usted a día de hoy? No, nunca he llevado la cuenta de la gente por la que he orado, nunca, porque primero solamente favorecería la vanidad, pero además es que no es lo mismo un solo caso que te puede llevar meses o años a casos como este que he dicho, de alguien que se dobla de dolor porque siente que se le mueve algo en el interior, que puede acabar, como este caso, en 5 minutos. Entonces, el número no nos daría mucha idea. Sí que puedo decir, para que tengan una referencia mis hermanos sacerdotes que nos estén escuchando, que yo recibía todos los días, de lunes a domingo, por la mañana, y estaba toda la mañana recibiendo a gente y rezando, y por la tarde, la mitad de la tarde dedicada a esto. Pero no significa que tuviera posesos continuamente, sino que esto es un ministerio, es decir, es un servicio. La gente tiene derecho a llamar a la puerta de la iglesia y preguntar a alguien que esté especializado: Padre, ¿lo que me sucede es demoníaco? Y que alguien con experiencia, formado, les diga: no, lo suyo es un problema psicológico, o usted tiene una enfermedad grave, tiene que ir al psiquiatra, o puede haber una influencia, o hay una posesión clara. Hay que decir que no solamente llamaban católicos, venían incluso musulmanes, venían ortodoxos muchísimos, y nosotros acogemos a todos, como es lógico. Ni siquiera les obligamos a que se conviertan. No, cuando viene, por ejemplo, un musulmán, pues se le dice que ordene su vida, que haga oración, que siga en definitiva las leyes de Dios, los mandamientos, y con eso ya se puede proceder a orar, a expulsar esa entidad que tiene dentro, pero no se le fuerza la conversión.
Sin duda interesante la entrevista que estamos manteniendo con el padre José Antonio Fortea, descubriendo las argucias del diablo y los secretos del exorcismo. En nuestro reportaje de investigación también vamos a intentar desvelarles los secretos que alberga la ermita del Cañón del Río Lobos, la ermita de San Bartolomé, ubicada en un inhóspito paraje por los templarios. ¿Con qué fin? Algunos estudiosos afirman que allí se ocultaban los fines esotéricos de la orden. Además, alberga una oculta cartografía mágica, porque está situada justamente en el centro de la península, justamente equidistante del Cabo de Turiñán y el Cabo de Creus. Me imagino que estarán deseando ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder ver justo cuando finalice la entrevista con el padre José Antonio Fortea. A lo largo de todo el cañón del río Lobos se pueden encontrar numerosas cuevas que desde tiempos inmemoriales han servido para la búsqueda de este renacer espiritual. No en vano, se ha demostrado que la impresionante cueva que se encuentra a pocos metros de la ermita estuvo ya habitada en la Edad del Bronce, entre el 2000 y el 850 a.C., por lo que suponemos que los templarios, en esa búsqueda mística que les caracterizó, la utilizaron para sus ritos iniciáticos. Con todos los datos expuestos anteriormente, no cabe duda de que el emplazamiento es muy especial y, como no podía ser de otra manera, los templarios dejaron también impronta de esas claves ocultas en la ermita que allí edificaron. Les prometo que va a estar interesante. Como interesante va a ser la continuación de la entrevista que estamos manteniendo con el exorcista y teólogo experto en demonología, el padre José Antonio Fortea. Vamos a ver cuál es la opinión de la Iglesia sobre el diablo y los secretos del exorcismo. Y por favor, no se pierdan unas experiencias personales que el propio sacerdote nos va a narrar y desde luego van a resultar sobrecogedoras. Padre José Antonio Fortea, ¿por qué se producen estas posesiones? ¿Por qué en unas personas sí y en otras no? Yo creo que es un punto interesante. Hay que decir que siempre nos enfrentamos al misterio, ¿eh? No conocemos todas las cosas acerca de estos temas, aunque uno lleve muchos años. Podemos decir algunas cosas con seguridad, pero es más lo que desconocemos. Una de las cosas que podemos decir con seguridad es que practicar cualquier tipo de acto en el que se invoque a espíritus desconocidos, en el que se los llama, supone un peligro de que puedan quedarse al lado, a lo mejor solamente aquella noche y ya nada más, o meses o incluso más, o incluso de que entre. Pero que un espíritu entre es muy difícil. Me gustaría tranquilizar a los que nos estuvieran escuchando, porque claro, una buena parte de la población de España ha hecho espiritismo, sobre todo cuando eran más jóvenes. La Ouija. La Ouija. Me gustaría tranquilizarles diciéndoles, no es nada fácil que uno quede poseído. Hay personas que han hecho espiritismo durante 4 veces, 8, 15, y no han quedado poseídas, ¿eh? Y después lo han dejado. Sin embargo, es raro que si lo han practicado 15 veces o 20, no hayan sentido ya desde unas cuantas alguna presencia por la noche, al irse a la cama, al estar solos en su dormitorio. Eso sería muy raro. Normalmente sí que se siente algo. Otras personas se despiertan en medio de la noche bañadas en sudor, con un pitido en los oídos que suena desde dentro. Otras personas pueden tener otros fenómenos. Pero normalmente esto desaparece solo. Al cabo de 10 días, de 2 semanas, va decreciendo. Si la persona sigue practicando esas cosas es cuando hay más peligro. Tampoco podemos decir a la gente, la primera vez no pasa nada.
hasta la quinta no hay un peligro de verdad, ¿no? Porque estamos hablando de seres libres que a veces a la primera se aferran a alguien. Y he conocido casos que con una vez ya han tenido un espíritu al lado. ¿Pero esos espíritus significa que sea realmente el demonio? Esa es una interesante cuestión. Mi opinión es que no. Que cuando uno llama a las almas, pueden venir las almas. Lo cual no significa que a veces un demonio se haga pasar por un alma. Pero algunas veces sí que han venido almas. Pongo un caso. Ella estaba muy unida a su abuelo. Cuando murió, alguien le dijo, ¿por qué no haces espiritismo? Entonces ella hizo espiritismo y le llamó. Y el mensaje que salió con el vaso fue, soy tu abuelo, estoy bien, no te preocupes. Nunca más vuelvas a hacer espiritismo. Si lo haces, corres un peligro grandísimo. Adiós. Padre, algunos piensan que por qué Dios permite estas cosas, esas posesiones, y si es que el diablo realmente tiene poder. Dios llama a las almas de muchas maneras. A unas les llama a través de un sermón, de un libro que leen, de la naturaleza, de la persona ha podido estar alejada, ha podido crecer en un ambiente no cristiano, ha podido... Y en un momento dado Dios interviene y la persona descubre que existe un Padre espiritual, un ser todopoderoso. Si el bien no lleva a la persona a Dios, Dios a veces se sirve de la permisión del mal. Una enfermedad, la muerte de un familiar, un accidente que uno tiene, un problema económico. Y uno de los males, de los muchísimos males que pueden suceder para que la persona se acerque a Dios, es la permisión de fenómenos demoníacos. Aunque no todas esas circunstancias signifiquen que sean castigos de Dios. No, porque hay que entender que, por ejemplo, un chico que no tenía la menor duda en su corazón de que aquello pudiera ser pecado, hacer espiritismo, no pecó. Él hizo espiritismo, pero él no sabía que aquello Dios no lo quería, no pensó que hubiera ningún peligro, no pecó. Luego, lo que venga después no es un castigo. En otros casos, alguien va a consultar a un santero, por ejemplo, porque tiene un problema económico grandísimo, y no pensó en ningún momento que eso fuera un pecado. Entonces, lo que venga después viene a causa de la ignorancia, de haberse puesto en el peligro, pero no de un pecado. Estamos hablando de exorcismos y permítanme contarles una experiencia que recojo en mi libro La cripta sellada, una experiencia que tuve en Roma. Año 1996. A través de un sacerdote conseguí un puesto privilegiado en una iglesia. Llegamos pronto, la iglesia estaba vacía. Entregué un papelito escrito en italiano a uno de los organizadores. Nos pusieron en un lugar privilegiado. Veíamos de muy cerca el altar. Comenzó a llegar gente hasta que la iglesia estaba abarrotada. Detrás de nosotros había 4 o 5 bancos. Veíamos el altar de forma lateral. Nos habían asegurado que era una misa de sanación muy especial. La verdad es que no conocíamos lo que iba a suceder. Comenzó la misa y cuando uno de los sacerdotes dijo en italiano el nombre de Jesucristo, de repente oí un grito desgarrador justo a mi espalda, un no muy fuerte, justo a mi espalda. Nos volvimos y pude ver cómo una chica joven de unos 20 años, flácida, era sujetada por varias personas. Tenía los ojos inyectados en sangre. Así transcurrió la misa mientras oíamos golpes, gruñidos y negaciones. Solo una vez más giré la vista otra vez y vi cómo 3 personas corpulentas apenas podían sujetar a esta chica. Y a la vez vi como un joven a nuestra izquierda vomitaba de forma escandalosa. Eran en teoría personas que estaban poseídas por el demonio. Y te encuentras en una situación que no habías buscado y el demonio, en un acto de intromisión carnal, en teoría estaba justo a nuestra espalda.
En ese momento, y ante el estado de nerviosismo de mi acompañante, uno de los sacerdotes que oficiaba la misa se salió del altar, y era precisamente el responsable de habernos puesto en aquel lugar. Vino, nos sacó de allí, dimos la vuelta por detrás del altar y nos puso enfrente. Ya dejamos de ser testigos privilegiados de aquello que estábamos presenciando. Y es que normalmente estos actos rituales suelen celebrarse en privado. No sé si podríamos realizar en síntesis, conocer qué pasos se realizan para practicar un exorcismo y darnos una visión de cómo reaccionan los poseídos. Cuando ellos vienen a nosotros, lo primero que les tenemos que hacer comprender es que se necesita una conversión, y si ni siquiera ven esa necesidad, que pongan algún medio para buscar a Dios. Hay mucha gente que viene a nosotros que es atea. Algunos dicen, no, esto solo les pasa a la gente religiosa. No, viene gente atea, agnóstica, por supuesto de otras religiones. Tampoco está circunscrito a un nivel cultural. Le ocurre al campesino, le ocurre a un juez, he tenido casos, y le ocurre a gente de altísimo nivel intelectual, y le ocurre a gente que no sabía nada, a jóvenes y a viejos. Entonces, una vez que la persona comienza a hacer algo para acercarse a Dios, lee un poco el Evangelio, va a una iglesia cada día a arrodillarse y rezar un poco, reza el rosario. Lo ideal es que se confiese, que vaya a misa todos los días, que cuanto más haga, más rápido va a ir el proceso, en principio. Más ponga de su parte, por decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces esta es la primera parte, que está fuera del exorcismo, pero que es esencial al exorcismo. Y hay que hacer una pequeña añadidura a esta primera parte. La persona tiene que querer. No se puede hacer si la persona no lo quiere. Una vez que entra a la iglesia, aunque él lo quiera, haya rezado, se haya preparado, si cae al suelo en trance y empieza a gritar, se le agarrará y se procederá con el rito. Pero previamente, no solamente es que tiene que haber manifestado la voluntad, es que tiene que haberse preparado. Pero cuando hay una posesión, no es esa persona la que está actuando, sino una entidad. En el trance ya será otra entidad. Y entonces, pues, se comienza en el rito del exorcismo pidiendo perdón a Dios, leyendo partes de la Sagrada Escritura referidas al demonio, al exorcismo, después letanía de los santos. Se pide a todos los santos que nos ayuden a esa lucha contra los poderes de las tinieblas, y viene después una larga oración deprecativa a Dios. A Dios se le suplica que ayude a ese hermano nuestro, que lo libere. Después de esa larga oración, que debe ser de las más largas que hay en toda la liturgia, viene la conjuración. Se le ordena al demonio que salga. También es el único momento de toda la liturgia en la que el ministro de Dios se dirige al demonio. En la liturgia siempre nos dirigimos a Dios, o invocamos a los santos, pedimos perdón, hacemos muchas cosas, pero nunca nos dirigimos al demonio, nunca. Mientras que en el exorcismo sí, allí directamente le damos órdenes de que salga. ¿Cómo reaccionan los poseídos? ¿Esas imágenes que estamos acostumbrados a ver en algunas películas son ciertas, padre? ¿Qué es lo que más a usted le ha impresionado de síntoma físico en un poseído? Yo diría que la película El exorcismo de Emily Rose es una película totalmente seria, se han preparado muy bien, se han asesorado magníficamente con el exorcismo. La he visto recientemente. Es una película óptima, que además da las dos versiones, la versión del creyente y del no creyente, cómo se puede entender todo desde el que no cree y cómo se puede entender todo desde el que cree que existe el espíritu. La película El exorcista refleja muy bien lo que es el ritual, la parte del sacerdote. Ya la parte del poseso es un poco el catálogo de todo lo que puede suceder, pero de todo lo que puede suceder en 15 siglos. Allí se han acumulado en una sola sesión de la película hechos que han podido ocurrir en miles y miles y miles de exorcismos.
todo lo que aparece allí ha podido ocurrir, y la mayoría ha ocurrido en algún exorcismo, pero ha ocurrido una sola vez, un momento, a una persona que se le exorcitó durante 20 sesiones, y recopilando casos así de toda la historia del cristianismo, que eso fue lo que hizo la novela. Un caso como ese, tal cual, no es lo normal. Sin embargo, la parte de gritos, de odio, de rabia, no le cambia el color de la cara ni los ojos, pero esa cara, todo eso sí que está muy bien reflejado. Si dejamos aparte lo extraordinario, la psicología del poseso está magníficamente reflejada en la película El Exorcista. Quiero llamar la atención sobre un hecho muy curioso. La película se hace justamente en unos años en los que por fin había triunfado la visión racionalista sobre este tema en la inmensa mayoría de los seminarios de la Iglesia Católica. Cuando esto triunfa, la providencia de Dios es magnífica. Hace que un novelista que no había escrito nada, que no volvió a escribir nada que valiera la pena, haga una novela que todos dicen, yo no la he leído, que es sensacional. Fue un bestseller, un perfecto desconocido que logra uno de los bestsellers más grandes de todo el decenio. Y un director de cine, que creo que fue su segunda película, y que todas han sido malísimas, de hecho nunca se ha vuelto a hablar elogiosamente de él más que por esta película, hace una película que está considerada la mejor película del género de terror de la historia del cine. Y es verdad, yo creo que cualquier cinéfilo reconocerá que aunque no se crea para nada en los exorcismos, la película es una obra de arte. El tempo, el estudio de los caracteres, el realismo. Claro, esta película la ha visto todo el mundo. La han visto todos los sacerdotes, todos los obispos. Dios obra maravillosamente. Cuando Dios dice, voy a hacer una cosa para que una sola película haga más que cientos de libros, que miles de seminarios, para que la gente diga, no, el mal existe, y existe en forma de un ser personal. Padre José Antonio Fortea, ¿en alguna ocasión usted ha sentido miedo? Pues suena un poco artificial lo que voy a decir, no suena natural. La verdad es que no, pero no por lo siguiente, porque cuando yo hice la tesina, yo cuando asistía a exorcismos lo hacía con un sacerdote ya experimentado, con lo cual no tenía ningún temor porque era el otro el encargado y había allí todo un equipo. Sobre todo en Roma fue donde más vi exorcismos. Cuando yo oré por primera vez por un poseso, ya estando a solas, con la familia del poseso y un psiquiatra, pues claro, ya era el número 14. No era lo mismo haberse enfrentado a esa realidad la primera vez sin saber nada que el número 14 después de haber visto muchos casos. ¿Sí? Entonces, además, en aquella sesión como en las siguientes, en mí lo que predominaba era el espíritu científico. Al principio, todos los primeros casos, bueno, yo diría que durante algunos años, en mí lo que existía era un gran interés por experimentar, por buscar los signos de discernimiento entre la enfermedad mental y la posesión. Como es lógico, leí bastante psiquiatría, hablé con muchos psiquiatras antes de ese primer caso, haciendo la tesis. Entonces, para mí era un magnífico objeto de estudio. Y estaba allí como el biólogo con un microscopio, y estaba allí haciendo pruebas, ensayos, tal, por supuesto rezando también, pero simultáneamente observando, mirando la reacción a cada cosa, mirando cómo se desarrollaba cada sesión, qué signos había, todo el tiempo haciendo las comparaciones entre las enfermedades mentales que podían ser parecidas y lo que estaba viendo allí, después comentándolo con el psiquiatra, una vez acabado. Entonces, más que miedo, existía ese espíritu de decir, qué bien,
tenemos otro caso para poder profundizar en esta cuestión teológico-psiquiátrica. He llamado a psiquiatras, a gente, ante casos impresionantes, como los de las páginas del Evangelio más fuertes. Muchos han creído y se han convertido, pero algunos entonces he dicho, se han mantenido en que no. Le han dado una explicación psicológica. Entonces he dicho, ¿qué más puede hacer el Señor si era tan evidente que físicamente esta persona no puede estar gritando 3 horas con esa voz gutural, teniendo esas convulsiones, etcétera, etcétera? ¿Qué más puede hacer ya Dios? El padre José Antonio Fortea le preguntaba sobre si había tenido usted miedo alguna vez, aparte de los momentos tensos que me imagino que tiene que ser el practicar un exorcismo, porque usted ha sido protagonista de extraños hechos o hechos insólitos. El hecho que yo de ninguna de las maneras puedo explicar de un modo natural fue el que se encendiera la luz de mi habitación un día que me metí en la cama y apagué la luz, estaba acostado boca arriba y de pronto oigo perfectamente el interruptor que hay a 1 metro de mi cabeza, como hace clac. Llevaba sobre la cama, 30 segundos, y lo oí con toda claridad, uno de esos interruptores grandes cuadrados, como hacía clac, y se encendió la luz. Nada, me puse a rezar, la apagué, me puse a rezar y no pasó nada más. Ha sido el único caso, el único. Cuando tuve un gato precisamente por aquí, este gato era extrovertido, alegre, tal, muy animoso, se movía por todas partes, y recuerdo que un día dije, pero ¿qué está pasando? Yo estaba por la noche haciendo mis cosas y veo que el gato estaba detrás de una cortina, literalmente temblando de miedo, acurrucado y mirando a un punto concreto. Algo estaba mirando, incluso al llegar yo, no dejó de mirar a ese punto. Con los gatos he visto alguna cosa más, porque hay animales que sí que perciben lo espiritual, pero son pequeñas cosas de toda una vida. O sea, yo puedo decir que en mi vida no ocurre prácticamente nada, nada. Padre José Antonio Fortea, ha sido un placer el haber compartido con usted esta entrevista y agradecerle una vez más la gentileza que ha tenido de atendernos. Nada, ya lo he dicho al principio, un placer, y bueno, esperemos que esto haya servido para que la gente que escuchara el programa y estuviera alejada de Dios dijera, quizás hay algo más en este mundo que el trabajo, la comida, quizás hay algo más, que la gente se acerque a Dios. Si yo concedo esta entrevista, no es para satisfacer curiosidades, sino para que la gente, a través de esto, se acerque a Dios, tenga una conversión, cambie su vida, porque después morirán y lo único que llegará al más allá es el alma, y cada uno seremos lo que hayamos sido en vida. Muchas gracias, y a ustedes decirles que tengan cuidado. Hay veces que se abren puertas que luego es complicado cerrarlas. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo a uno de los lugares más mágicos de nuestra querida piel de toro, el cañón del río Lobos. Este lugar fue justamente el escogido por la Orden del Temple para edificar una ermita, la de San Bartolomé, un santo con un claro simbolismo iniciático. Pero ¿por qué elegir este paraje, un inhóspito lugar, cuando allí no había intereses comerciales, ni militares, ni estratégicos? Algunos estudiosos aseguran que allí se ocultaban el simbolismo esotérico del temple. Veremos qué pruebas aportan para estas rotundas afirmaciones. Vamos a hablarles de una sorprendente cartografía mágica, de una astrología oculta y de unos símbolos ocultos en las paredes de la propia ermita. Les dejo con la magia templaria del río Lobos.
Magia templaria en el río Lobos. Ubicado entre las provincias de Soria y Burgos y declarado Parque Natural por la Junta de Castilla y León en 1985, el cañón del río Lobos es uno de los paisajes más bellos que podemos encontrar en la península ibérica. Impresiona al visitante la singularidad de sus formas geológicas, donde los sorprendentes farallones, escarpados precipicios y rocas erosionadas rodean un profundo valle por donde se abre paso el serpenteante río Lobos, cuya etimología procede, según diversos estudios, de la abundancia de estos animales que allí habitaban. Además, en esta zona encontramos restos históricos y arqueológicos de gran valor que le hicieron merecedor de su estatuto de protección. También fue declarado en 1987 Zona Especial de Protección de Aves, donde sus majestades, las águilas y los señores de la muerte, los buitres, son sin duda los reyes de un emplazamiento con una gran variedad y riqueza en las comunidades vegetales y animales que allí habitan. Por tanto, ya de por sí, la visita merece la pena, y aún más para los amantes del misterio, ya que en pleno corazón del cañón podemos encontrar la ermita templaria de San Bartolomé, cuyos muros atesoran numerosas claves esotéricas que han hecho que para muchos estudiosos sea considerado uno de los emplazamientos más mágicos de toda la geografía nacional. El heterodoxo investigador y prolífico escritor Juan García Atienza ha sido uno de los estudiosos que ha investigado profundamente este insólito lugar y analiza en su libro La meta secreta de los templarios las numerosas claves esotéricas que este misterioso emplazamiento alberga, como por ejemplo que existen numerosos puntos a la misma distancia en línea recta que albergan una alta tradición esotérica, ya que si tomamos como referencia a la ermita soriana y trazamos un arco de circunferencia desde la misma, este pasa por enclaves tan importantes como Fátima en Portugal, por la zona mágica de Aracena y Frenegal en los límites de Huelva y Badajoz, y por el centro mismo de la comarca de la Alpujarra granadina. A continuación sale al mar en las cercanías del río Almanzora, en pleno núcleo de la misteriosa civilización del Argar. Roza la costa mallorquina en las inmediaciones de Palma y del monte sagrado del Puig Mayor. Aún hay más datos de esta sorprendente cartografía mágica, y es que si dibujamos una tau, forma del báculo del gran maestre del temple, sobre el centro de la ermita de San Bartolomé, podemos encontrar que las líneas dibujadas sobre un mapa contienen parte del Camino de Santiago, el paralelo 42, donde se han construido a lo largo de nuestro planeta centros sagrados de primera magnitud y lugares tan importantes desde el punto de vista mágico-religioso como Ponferrada, Eunate, Toledo o Caravaca. También el investigador Gonzalo Arenas de la Hoz se hace eco de un sorprendente dato. Empleando modernas técnicas de software y de navegaciones, ha descubierto que la distancia al Cabo de Touriñán, el punto más occidental de la península, es de 532 kilómetros con 793 metros, y al Cabo de Creus, el emplazamiento más oriental de nuestra piel de toro, es de 532 kilómetros y 744 metros. Una aproximación desde luego sorprendente. Sin duda, este enclave fue especial para los templarios. Si no, ¿por qué construir un lugar perdido donde los buitres son los compañeros de la soledad? La ermita está en el corazón del cañón del río Lobos, en un lugar totalmente fuera de caminos, un lugar no estratégico desde el punto de vista militar. Es un lugar además muy telúrico, con la cueva, el río, hay también cuevas subterráneas debajo, según los sondeos, y por lo tanto es presumible que fuera un lugar de meditación y de realización espiritual, y por eso yo creo que hicieron esta ermita en este lugar. Un emplazamiento que carecía de valores estratégicos, comerciales o militares, y un enclave por el que no pasaban peregrinos a los que proteger, uno de los fines de la orden. Para Atienza, esto solo puede explicarse desde un punto de vista. Allí los templarios ocultaban los fines esotéricos de la orden. Y es que la tesis que defiende el heterodoxo investigador
viene avalada por numerosos datos. La mayoría de los investigadores creen que la ermita que hoy conocemos como la de San Bartolomé fue en la antigüedad conocida como la de San Juan de Otero. A finales del siglo XII, el Papa Alejandro III emite una bula en la cual habla de los conventos que había en Castilla, y uno de ellos es San Juan de Otero en Osma. Bien, con el pasar de los siglos, en la documentación del Obispado de Osma, de la catedral, en el siglo XVIII, por diversos libros, se refiere que la ermita actual de San Bartolomé de Otero, que fue abadía a partir del siglo XIV, es la antigua iglesia del convento templario de San Juan de Otero. Es decir, que la propia iglesia, la propia catedral, el propio cabildo, los propios sacerdotes reconocen que esta ermita de San Bartolomé era la iglesia de San Juan de Otero. Los investigadores Manuel Nonídez y Miguel Ángel Salinas indican que en la noche de San Juan se ve desde este enclave la constelación de Ságita, la flecha, señalando al norte el camino de Santiago sobre un celeste paralelo 42. Estos autores han encontrado una astrología mágica reflejada en la Tierra, ya que uniendo diferentes ermitas e iglesias de la zona con unas líneas rectas se forma la constelación de Cinus y Ságita, conocida como la constelación de la Cruz y también visible desde este mágico enclave. Estamos mostrándoles, yo diría, un lugar único en la geografía peninsular, el cañón del río Lobos. Justamente el lugar elegido por la Orden del Temple en este inhóspito paraje para edificar una ermita, la de San Bartolomé. Algunos estudiosos afirman que, como no podía ser de otra manera, allí se ocultaban los fines esotéricos de la Orden. Les hemos mostrado una cartografía mágica. Si ponemos la ermita en el centro y a partir de ahí trazamos una circunferencia o el símbolo de la tau, veremos cómo pasamos por lugares con un alto contenido esotérico. ¿Y qué decir de que esta ermita se encuentra justo en el centro de la península, equidistante del Cabo de Turiñán y del Cabo de Creus? Pero aún hay más. Vamos a mostrarles la astrología oculta que alberga este misterioso lugar. Y además les vamos a descubrir un misterioso santo, San Bartolomé, que reúne numerosas claves esotéricas. Y hablando de esoterismo, vamos a mostrarles los secretos que alberga la ermita de San Bartolomé, de la mano de uno de los mayores expertos en España en esoterismo templario, Ángel Almazán. Partiendo de esta base, estos investigadores constatan que el nombre de San Juan de Otero obedece a que el culto que allí se desarrollaba desde tiempos inmemoriales era solar. Y este, con el paso del tiempo, se traspasó de la celebración del solsticio de verano, el día 22 de junio, a la festividad de San Juan, el día 24, y posteriormente se situó 2 meses más tarde, el 24 de agosto, bajo la advocación de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles. Los templarios tenían unos santos específicos. Fundamentalmente los más queridos de ellos eran San Juan Bautista, María Magdalena y San Bartolomé. San Bartolomé representa al santo que es desollado, por lo tanto que se le martiriza quitándole la piel, en lo que sería una metáfora de lo que significa la muerte iniciática, o sea, aquel que tiene que prescindir de todo conocimiento adquirido para adquirir el verdadero conocimiento, que es el conocimiento que da la gracia. Por eso San Bartolomé era un santo muy querido por los templarios. A lo largo de todo el cañón del río Lobos se pueden encontrar numerosas cuevas que desde tiempos inmemoriales han servido para la búsqueda de este renacer espiritual. No en vano, se ha demostrado que la impresionante cueva que se encuentra a pocos metros de la ermita estuvo ya habitada en la Edad del Bronce, entre el 2000 y el 850 a.C., por lo que suponemos que los templarios, en esa búsqueda mística que les caracterizó, la utilizaron para sus ritos iniciáticos. Con
todos los datos expuestos anteriormente, no cabe duda de que el emplazamiento es muy especial y, como no podía ser de otra manera, los templarios dejaron también impronta de esas claves ocultas en la ermita que allí edificaron. La ermita de San Bartolomé se plantea sobre un esquema románico, pero se resuelve con elementos tomados del protogótico. Se construyó allá por el siglo XIII, cuando el temple alcanzaba su mayor extensión y consolidación por todo el mundo. El infatigable investigador y escritor soriano Ángel Almazán de Gracia recoge en su obra Esoterismo templario las claves ocultas que alberga esta singular edificación. Dado que esta ermita tiene una multitud de canecillos labrados con diversas figuras y dentro hay capiteles también muy interesantes y muy importantes, fundamentalmente el de la Cruz de las 8 Beatitudes, todo eso para mí es una ratificación de que estamos ante una construcción en cierto modo inspirada incluso iconológicamente por el temple. Lo más importante de todos en lo que es la fachada es el rosetón. Un rosetón, un mandala, es un mandala, evidentemente, porque si te pones a pensar sobre todo el simbolismo implícito que hay en ese rosetón es impresionante. Es un círculo, que ya tiene un simbolismo enorme, es un pentáculo de 5 puntas que nos remite a una clave técnica e iniciática también de los constructores, que es el número áureo, nos remite al 5. Al mismo tiempo, este rosetón esconde 10 corazones, unos pequeños y otros más grandes, que el corazón siempre ha sido el símbolo de lo esencial del ser humano, del sí mismo, de la psicología junguiana, del Dios en nosotros, que es Emmanuel. Todo eso está ahí, en ese pentáculo. Pero aparte de eso hay multitud de canecillos, sobre todo en la portada, y marcas de cantería también muy interesantes en la portada. Canecillos que hay lobos, que son los grados iniciáticos de un grado de conocimiento de los gremios medievales, de constructores. No es el maestro, pero ya se acerca, no es un tallista normal, ya tiene algunos conocimientos, no solamente en labor de la piedra, sino también espiritual. Hay elementos que nos remiten a la alquimia, al hermetismo, una pareja que con sus manos está tocando una esfera redonda, que la esfera siempre ha sido, desde Platón, desde los pitagóricos, ha sido el símbolo de la totalidad, de la integridad, de la unión de las dualidades en una sintonía y una perfección única, de templanza, de control de pasiones. Todo eso está reflejado en los canecillos. Son muchos más los símbolos ocultos que los templarios nos dejaron tallados en estas piedras y que les recomiendo que, si quieren profundizar en el tema, se hagan con la extraordinaria obra de Ángel Almazán y con la otra bibliografía reseñada anteriormente. Así, cuando visiten este emplazamiento, podrán sentir y observar cómo la magia inunda todo este lugar. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Si hemos conseguido que reflexionen sobre la existencia del diablo y que éste puede ser un ser espiritual, una entidad espiritual, nos felicitamos por ello. Si además les hemos mostrado un lugar mágico, un enclave muy especial de nuestra tierra, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y, por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?